Amigos de VPI TV, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Esta noche, como de costumbre, les acompaña Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Vamos a empezar nuestro espacio hablándoles de Siria. Bashar al-Assad fue derrocado y con su caída también se le puso término a la dictadura que por 50 años asoló a la República Árabe de Siria. El exgobernante, quien recibió el poder en el año 2000, luego de la muerte de su padre, Hafez el-Assad, huyó de Damasco después de que la capital fue capturada por rebeldes opositores. Se cree que el-Assad y que su círculo más íntimo estarían refugiados en Rusia, un país que al parecer les concedió protección humanitaria. El derrocamiento de Bashar el-Assad también supone el fin de la guerra civil que comenzó en el año 2011. El conflicto, en el que participaron distintas facciones rebeldes que buscaban deponer a el-Assad, se demoró 13 años en conseguir ese objetivo. Entre 2011 y 2014, los insurgentes lograron remecer los cimientos del régimen sirio y por consiguiente Bashar al-Assad estuvo a punto de caer. A pesar de ello, en 2015, el apoyo decidido de Irán, de Rusia y de milicias chiíes como Hezbollah permitieron que el dictador se mantuviese en pie. Gracias al respaldo de los rusos, de los iraníes y de los terroristas libaneses, Bashar al-Assad consiguió reponerse y sus fuerzas recuperaron la mayor parte del territorio que llegaron a perder en los primeros 4 años del conflicto. Entre 2015 y 2023, la dictadura siria quiso exterminar por completo a la resistencia que le adversaba, pero esas facciones, con la ayuda de Turquía, lograron neutralizar los embates. En consecuencia, la guerra civil siria se convirtió en un conflicto estancado que progresivamente fue dejando de generar interés. Sin embargo, el 27 de noviembre, el pasado 27 de noviembre, una ofensiva de rebeldes sirios sobre la ciudad de Alepo volvió a poner a la guerra en el mapa. La caída de la urbe en manos opositoras sugirió que el conflicto dentro de la nación árabe se había reactivado. Tras tomar Alepo, al norte de Siria, los insurgentes empezaron a desplazarse hacia el sur. En su avanzada, no encontraron resistencia de parte de un ejército sirio que, tal como quedó en evidencia, dejó de serle fiel a Bashar al-Assad. La poca oposición de las fuerzas sirias al avance de los combatientes rebeldes no fue el único elemento que contribuyó en el derrocamiento del régimen sirio. La guerra ruso-ucraniana, así como las ofensivas militares de Israel contra el denominado Eje de la Resistencia de Irán, también fueron clave en la expulsión de Bashar al-Assad. En el pasado, Rusia, Irán y el Eje de la Resistencia, del que Siria, por cierto, también forma parte, permitieron al dictador superar los embates opositores. Sin embargo, en esta ocasión, con una Rusia que tiene el foco puesto en su propia guerra, con un Irán debilitado en lo político y lo económico,
y con un eje de la resistencia diezmado por Israel, la dictadura siria quedó expuesta y vulnerable. De allí que solo 11 días hayan bastado para que los rebeldes opositores dieran al traste con el régimen de Bashar el-Assad y por tanto con la tiranía que instauró Hafez el-Assad durante los años 70. Continuamos con más de esta entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Durante la semana pasada, Corea del Sur fue escenario de un fallido autogolpe de Estado. El martes 3 de diciembre, el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol invocó el artículo 77 de la Constitución del país. Con esa movida, Yoon Suk Yeol activó el mecanismo que permite implementar la ley marcial, un estado de sitio que, en el caso de Corea del Sur, suele reservarse para contextos de conflictos armados o calamidades por desastres naturales. Sin embargo, el presidente, quien hizo una libre interpretación del artículo 77 constitucional, quiso poner en marcha la ley marcial. El cometido de Yoon Suk Yeol era el de confiscar e impedir las funciones del Parlamento, una institución que se encuentra controlada por la oposición y que, a decir del primer mandatario, es utilizada para obstaculizar su gestión. A la hora de justificar su decisión, el presidente surcoreano indicó que los legisladores que dominan la Asamblea Nacional la emplean para entorpecer los procesos del Estado y para conspirar. Por eso, y con la aparente componenda como telón de fondo, Yoon Suk Yeol aplicó la ley marcial. En consecuencia, el gobernante cesó de un plumazo las funciones del poder legislativo y suspendió garantías ciudadanas como el derecho a la libre asociación o a la actividad política. De forma adicional, tras la entrada en vigor de la ley marcial, los medios de comunicación pasaron a estar en manos del ejército. Inmediatamente, tropas de las Fuerzas Armadas se trasladaron hasta el edificio en el que opera el Parlamento. La toma de ese inmueble fue, sin embargo, posterior a la sesión en la que los asambleístas, por mayoría, ordenaron revertir la decisión tomada por el presidente Suk Yeol. En Corea del Sur, el jefe de Estado tiene la facultad de invocar e implementar la ley marcial. Sin embargo, si la Asamblea Nacional sesionase para votar e impedir el cumplimiento de esa orden, el presidente se encuentra en la obligación de retirarla. Justo eso fue lo que pasó en Corea del Sur. De hecho, la votación en contra del Parlamento, pero también la presión de la ciudadanía en las calles, provocaron el repliegue de los militares, quienes aconsejaron al propio Yoon Suk Yeol dejar la ley marcial en un punto muerto. Aunque no está claro qué habría motivado el fallido golpe de Estado, se cree que el presidente Suk Yeol habría actuado por dos razones. Al parecer, el gobernante deseaba neutralizar a Lee Jae-myung, un dirigente de centro-izquierda que encabeza a la oposición y que se perfila como favorito
de cara a los comicios presidenciales de 2027. Por otro lado, el jefe de Estado habría querido detener por la fuerza, las investigaciones contra él y contra su esposa por el aparente tráfico de influencias. Según los señalamientos, Yoon Suk Yeol y su mujer habrían cobrado favores a integrantes del gobernante Partido del Poder Popular a cambio de postularlos como candidatos en las últimas elecciones legislativas. Tales escándalos habrían torpedeado la popularidad del mandatario surcoreano. En tan solo una semana, en tan solo 7 días, el presidente pasó de tener una aprobación de 22% a una igualmente baja de tan solo 20%. Los sondeos también revelan que hay preocupación entre los ciudadanos por el mal desempeño de Suk Yeol en materia económica y por el aumento del costo de la vida. Si bien el intento de autogolpe de Estado no fue a más, no llegó a más, el hecho de que haya ocurrido deja entrever la puja intestina entre el partido que gobierna y el que le hace oposición desde el Congreso. Tales fricciones pudiesen pasarle factura a una democracia joven como la surcoreana. El país, que no tuvo elecciones libres sino hasta 1987, cuenta con solo 37 años de experiencia democrática. Un escenario de caos y de inestabilidad política resultaría contraproducente no solo para los surcoreanos. Esa nación, ese país, Corea del Sur, es la 12ª economía del mundo. Sus empresas, dedicadas sobre todo al desarrollo y la fabricación de productos electrónicos, acaparan el 17% de la cuota mundial en ese rubro. Por otra parte, Corea del Sur, junto a Japón y otras naciones del sur de Asia, forman parte del arco geopolítico en el que Estados Unidos suele apoyarse para contener las pretensiones de China y para mantener vigilada a Corea del Norte. Amigos de VPI TV, estamos entrando en la recta final de esta entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? Vamos a concentrarnos ahora en el gran acuerdo de libre comercio que fue pactado entre las naciones que integran el Mercosur y los países que conforman la Unión Europea. El viernes de la semana pasada, ese bloque, el bloque de los 27 y Mercosur, firmaron un acuerdo que, si los complicados procesos de ratificación no lo impiden, dará origen a la mayor zona de libre comercio del mundo. Este pacto, este tratado de libre comercio, fue alcanzado luego de una prolongada negociación que se demoró por 25 años. Solo después de ese cuarto de siglo fue que la Unión Europea y el Mercosur pudieron intercambiar, o más bien pudieron acordar, un intercambio comercial sin mayores restricciones. La presidente de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, fue la encargada de confirmar el final de las conversaciones.
Estas conversaciones llegaron a un buen término, a un feliz término, gracias, entre otras cosas, al apoyo decidido de países europeos como España y Alemania, pero también al apoyo decidido de Brasil. Hay que recordar que con Lula da Silva a la cabeza, con Luis Ignacio de Lula da Silva como presidente, Brasil ha procurado regresar al escenario global, retomando el papel que tiene como nación de peso en los asuntos multilaterales. Pues bien, Brasil, como decíamos, fue protagonista en el cese a feliz término de las conversaciones para concretar el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea. El pacto que por supuesto tendrá que ser sometido a la ratificación de los distintos países firmantes, le permitirá a Europa, al continente europeo, acceder a un mercado de 268 millones de consumidores. Mercosur, por su parte, podrá ofrecer con aranceles preferenciales sus productos, sobre todo productos de tipo agropecuario, a un mercado que está integrado por 450 millones de personas. Este pacto de libre comercio o tratado de libre comercio entre los países del Mercosur y las naciones que integran la Unión Europea se plantea como una respuesta, como una reacción a las políticas proteccionistas que seguramente serán implementadas por Donald Trump luego de su regreso a la Casa Blanca, pero que también han sido implementadas por Xi Jinping en su carácter de presidente de primer mandatario de China. Hay que recordar que China, en su afán por expandirse por el mundo, no solo ha permeado la economía en Europa, sino que también ha permeado la economía en América Latina. No en vano, China se ha convertido en un proveedor seguro y también en un prestamista seguro para muchas de las naciones que integran el subcontinente latinoamericano. Con esta última reflexión, nosotros vamos a cerrar la presente entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como ya es costumbre, hasta este punto les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, la semana entrante. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.